Que el Señor los bendiga bien esta noche, amados hermanos. Gracias le damos a Dios por un día más de vida, por su misericordia, por habernos permitido vivir un día más aquí en esta tierra y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Este tema titula de la siguiente manera: ¿qué tipo de hombre eres tú? ¿Qué tipo de hombre eres tú? Ahora bien, vamos a escudriñar la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16 y del capítulo 3, el versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 y el capítulo 3, versículo 1. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, bendito Señor, hoy en esta noche gracias te damos por tu misericordia, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios. Sabemos que eres tú quien nos está hablando, bendito Dios, pues toma el control de cada una de nuestras vidas, Señor. Toma el control de cada alma que escuche este mensaje, Señor, que seas tú hablando, guiado bajo tu Espíritu Santo. Que confronte, que conmueva esos corazones, bendito Dios, y podamos humillarnos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, bendito Dios, y quitando todo orgullo, toda altivez en nuestras vidas. Ilumínanos, Señor, y guíanos a hacer tu voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora bien, el apóstol Pablo envía esta carta o relata esta carta dirigida para los cristianos que se encontraban en Corinto. Como dice la historia, Corinto era una ciudad famosa que era muy conocida debido a la inmoralidad que había en ese tiempo. Pero recordemos que el apóstol Pablo ya había ido a visitar a esa ciudad. El apóstol Pablo ya había estado 1 año 6 meses allí de misionero, instruyendo o discipulando, ¿sí?, a personas que se convirtieron al Evangelio. Entonces dejó instruido a estas personas y le había levantado iglesias para que se puedan reunir. Sin embargo, se había enterado de cómo estaban llevando la convivencia, de cómo estaban siguiendo el camino del Señor. Y Pablo se había enterado de muchas cosas, aparte de la inmoralidad que había en ese tiempo, de muchas preguntas también que le estaban haciendo a él. Entonces Pablo comienza y relata esta carta, diciéndole en estos pasajes que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Ahora bien, basándonos aquí en el texto, podemos ver que nos presenta acerca de 3 tipos de hombres. 3 tipos de hombres. Tenemos al hombre natural, tenemos al hombre carnal y tenemos al hombre espiritual. Para tener una breve idea acerca de lo que es el hombre natural, como dice en el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
En sí, hermanos, el hombre natural es aquel que vive de acuerdo con lo natural, es inconverso. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. El hombre natural no le interesa lo espiritual. Se basa en su propia creencia, se basa muchas veces en lo que él piensa y no logra discernir realmente lo espiritual, porque para él son locura, ¿sí? Son locura. Entonces, quizás como a nosotros hoy en día mucha gente nos llame loco, ¿ya? Porque no pueden entender lo que realmente está pasando. Como vemos hoy en día, el mundo está siendo conmovido por una epidemia que está matando gente. Pero si el ser humano se diera cuenta que la palabra de Dios lo dice, que tienen que pasar estas cosas. Esto no se trata de culpar a políticos, culpar al presidente, culpar a mucha gente. Esto tiene que pasar conforme está establecido en la palabra de Dios. Y es por eso que este hombre natural no logra percibir realmente lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo en su predicación a los Corintios dice en el capítulo 2, versículo 5, que la fe que tenemos nosotros no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios es la verdad absoluta. Cristo es la verdad. Reconocer de que lo que Dios dice se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Y saber que nuestra fe no depende de la sabiduría humana. Nuestra fe depende de la sabiduría de Dios, del poder del Espíritu Santo que nos da para conocer y guiarnos a toda verdad. Y sabiendo que todo lo que está sucediendo está en la palabra de Dios. Y es por eso que el hombre natural no lo percibe. En cambio tenemos al espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. El siguiente hombre, el hombre espiritual, dice que el hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. Cuando negamos nuestros deseos carnales, llegamos a tener la mente de Cristo. Es decir, que nosotros somos pecadores, sí, porque pecamos, todos los días pecamos. Pero hay en nosotros ese deseo, porque tenemos al Espíritu Santo, ese deseo de arrepentirnos día a día con el Señor. Hayamos o no hayamos pecado, nos arrepentimos. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Y sabemos que ya no pensamos como pensábamos anteriormente cuando andábamos en Cristo. Y hoy en día, ya cuando el Espíritu mora en nosotros, hemos comenzado a pensar de una manera espiritual, a lo espiritual, logrando entender de que todo lo que está sucediendo tiene que cumplirse y que nuestra redención está cerca, que Cristo pronto vendrá el Señor a llevarse a su pueblo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros espiritualmente. Ya no tenemos la mente, ya no pensamos humanamente como piensa el mundo, como ve las cosas el mundo. Ahora pensamos o vemos las cosas espiritual, porque tenemos la mente de Cristo. Y cuando hemos permitido que Cristo renueve nuestras vidas, sin importar las circunstancias o lo que estemos atravesando, vamos a entender que todo este proceso es para formarnos, es para capacitarnos, es para permitirnos llevar una vida agradable al Señor, es para vivir una vida en santidad, es para vivir una vida siendo fiel a Dios, sin importar las consecuencias. ¿Sí? Pero tenemos otra persona, otro hombre, el hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? El hombre carnal dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo.
Es decir, este hombre carnal es aquel que ha nacido de Dios, se ha convertido a Dios, pero vive fuera del reino de Dios. No crece espiritualmente, no hay una madurez y él no se puede cuidar. Es un niño espiritual y actúa como carnal. Esto es lo que estaba pasando en este tiempo, en esta iglesia de Corinto. Esto es lo que estaba pasando, que no había ese crecimiento espiritual. Por eso que ellos aceptaban, conociendo la verdad, aceptaban muchas cosas y cosas indebidas, inmorales hacia Dios, que Pablo tuvo que enterarse para poder exhortar y reprender, hablarles nuevamente con la verdad y sabiendo que lo que ellos estaban haciendo, estaba mal. Estaba mal. Entonces el apóstol Pablo les reprende diciéndole que no se debe llevar así. ¿Sí? Porque ya somos espirituales. Ya no somos carnales, ya no somos naturales, ya somos espirituales. Tenemos que andar en el espíritu, vivir en el espíritu. ¿Sí? Ya no en la carne. Tenemos que crucificar la carne día a día, postrándonos de rodillas delante del Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados y que tenga misericordia de nosotros. Es por eso que el mundo está tambaleando, tantas situaciones que está pasando y mucho aún los creyentes llevan otro estilo de vida, de preocupación, de angustia, de desesperación. ¿Sí? Ya no ven con los ojos espirituales o ya no se ve con los ojos espirituales. El creyente ahora anda lo que es en el hombre carnal, que no hay un crecimiento espiritual, no hay una madurez en saber que tenemos que confiar plenamente en el Señor y que Él hará las cosas a su tiempo y conforme a su voluntad. A su voluntad. Hemos pasado nosotros de ser hombres naturales, hemos pasado de ser hombres sin Cristo a hombres con Cristo, espirituales. ¿Sí? Cuando vivíamos, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en el mundo, vivíamos haciendo nuestras cosas, vivíamos haciendo nuestros deleites, nuestros placeres, viviendo en todas esas cosas sin Cristo. Sin Cristo. Un hombre natural, sin percibir lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que el ser humano puede discernir los tiempos, ¿sí? Los tiempos, es decir, hace sol, si llueve y todo eso, pero no logra discernir realmente lo que está sucediendo porque es espiritual. Porque lo que está sucediendo, hermanos, tiene que cumplirse como está la Escritura. Y estamos hoy a tiempo para estar a cuenta de Dios. Yo te pregunto a esta hora, ¿qué tipo de hombre tú eres? ¿Tú eres hombre natural? Si eres hombre natural, estamos a tiempo de que dobles tu rodilla, de empezar a caminar como Dios manda, de buscar de Dios con tiempo, de buscar a Dios. ¿Sí? Buscad el rostro del Señor mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Si estás haciendo las cosas conforme a lo que tú crees o a lo que tú piensas, teniendo en tu mente la sabiduría de hombre, estás equivocado. Necesitamos pedir la sabiduría que viene de lo alto, que es sobre todas las cosas, y Él nos guiará a través de su Espíritu Santo. Si tú eres un hombre natural, que eres inconverso, que crees a Dios, que crees en Dios a tu manera, pues es tiempo de buscar genuinamente el rostro de Dios. Dobla rodillas, arrepiéntete, busca al Señor, que Él te perdona. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona porque Él te ama. Porque Dios en su inmenso amor envió a Jesucristo a morir por ti y por mí, en rescate a nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él es paciente para que todos busquemos el arrepentimiento. Pero su paciencia se termina de a poco, de a poco. Así cuando fue en el tiempo del diluvio, nadie creyó, nadie obedeció. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Él y su familia fueron salvados. En esa arca, para que se salvasen solo 8 personas y el resto de humanidad que había en ese tiempo, ¿qué pasó? Por no creer a la palabra de Dios, por no creerle a Dios, por no creerle a Dios. Y estamos a tiempo, te invito,
si tú eres inconverso, si tú eres persona que crees conforme a tu voluntad, estás equivocado. Cristo es el camino hacia el Padre, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, quien nos guiará a todo camino. Él nos dará la victoria. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Si eres un hombre carnal, te pido igual, de la misma manera, ¿sí? Reconcíliate con el Señor. Hablemos con la verdad. Ya no estemos ocultando pecados. Dios conoce nuestros corazones. Si estamos apartados o si estamos alejados de los caminos del Señor, es tiempo de reconciliarnos con Él. No vivir una doble vida, no vivir como niños todavía, niños fluctuantes. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Pero aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Dios ha dejado su bendita palabra, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos a tiempo todavía. Es necesario que aprovechemos el tiempo, porque el tiempo es corto y los días son malos, son malos. Sigamos adelante buscando el rostro del Señor mientras puede ser hallado. Cuidado, puede ser demasiado tarde. Esta epidemia, esta enfermedad está acabando con muchos, a muchos de raíz. No le da mucho tiempo a despedirse, ni mucho tiempo a reconciliarse o a pedirle perdón a Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué esperamos? ¿Acaso somos hombres naturales? ¿Acaso somos hombres carnales? ¿Qué es lo que quiere Dios que seamos? Dios quiere que seamos hombres espirituales. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, que actuemos como Él, que vivamos una vida agradable a sus ojos. Cristo estuvo en medio de pecadores, Cristo estuvo en medio de mucha gente. Sin embargo, Él sabía en quién confiaba, a quién le estaba creyendo, y Él mantuvo su lugar. Él no permitió que el enemigo lo aceche, aunque fue tentado en el desierto. Él estuvo firme, se había alimentado con la palabra de Dios. Alimentémonos de esta palabra. Alimentémonos, que es vida para nuestros huesos. Es lo que necesitamos, alimentarnos espiritualmente. El enemigo es astuto y recordemos que la muerte está detrás nuestra. Así que el hombre espiritual es reconocido porque crucifica la carne diariamente, porque se arrepiente, porque le pide perdón a Dios. Porque realmente sabemos que estamos matando esos deseos carnales y por eso tenemos la mente de Cristo, ¿sí? ¿Y cómo se conoce a este hombre espiritual realmente? Cuando los deseos que tiene ya no son carnales, sino a Cristo, seguir a Cristo. Su deseo tiene que ser seguir a Cristo. El segundo, practicar los frutos del Espíritu: gozo, amor, paz, benignidad, templanza, el amor. Todo esto tenemos que practicar el hombre espiritual. Todo esto practica el hombre espiritual. Y la dirección guiado va el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Estamos a tiempo, mis hermanos. Estamos a tiempo. No permitamos que todo esto que está aconteciendo nos aflija y nos desvíe del propósito de Dios en nuestras vidas. Recordar que si tú eres natural, el hombre natural, estamos a tiempo de buscar de Dios. Busca de Dios. Él es el camino. No esperes que sea tarde. Dios envió a su único Hijo para que podamos creer en Él, tengamos salvación y vida eterna. Pero si no percibes realmente lo espiritual, discúlpame, no es lo que tú pienses, lo que tú digas. Es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice tiene que cumplirse, ¿sí? Reconoce tus pecados, arrepiéntete y comienza a aceptar a Jesús en tu corazón y a vivir una vida agradable a sus ojos. Si tú no crees realmente en lo espiritual. Pero si estás apartado del Señor, pues reconcíliate con Él. Deja de vivir ese modo de vida que llevas, porque Él te ama y Él no quiere que tú te pierdas. Él te ama y reconcíliate con Él. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Sí. Y si eres espiritual, practica que en ti refleja a Cristo. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios: ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Que Cristo sea el que viva en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Que Dios nos siga bendiciendo y que podamos ser hombres espirituales. Cristo viene y tenemos que estar preparados espiritualmente, no natural, no carnal, espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el Señor nos conoce. El Señor conoce el Espíritu que tenemos. Y fue enviado para cada uno de sus discípulos y para nosotros sus hijos. Así que si tenemos el Espíritu Santo, Cristo vendrá pronto por su iglesia y hay que estar preparado. Preparémonos. Cuidado, puede ser tarde. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.